¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Vamos a tener esta cita diariamente, o sea, incluso sábado y domingo, siempre que haya algún tema del que hablar en torno a las elecciones, bien porque haya hablado Florentino Pérez, bien porque haya hablado Enrique Riquelme, bien porque haya contestado, como es el caso de hoy. En principio, todo lo que se podía hablar parece que lo habíamos hablado en la tertulia de esta mañana, pero hete aquí que un par de horas después de acabar esa tertulia en la que, bueno, hubo disparidad de criterios, ¿no? Nacho Peña, pues pensaba una cosa de la presentación ayer de Florentino Pérez. Paco Rabadán pensaba bastante parecido a lo que expresaba Nacho Peña y yo, pues bueno, me pareció igual que me sucedió con el anuncio de las elecciones y después la posterior rueda de prensa que no había estado bien el presidente y que además es que era innecesario. Era innecesario. ¿Para qué convocas elecciones? Si lo único que vas a ganar es un año más. Y a cambio, pues le has dado presencia y le has abierto la puerta o la ventana, lo que ustedes que prefieran o lo que vosotros prefiráis, a un opositor que antes no existía. No tenía ni nombres ni apellidos. Incluso tenía un número de socio, pero que tampoco es de los más antiguos, con lo cual era innecesario. Bueno, pues no sé si me han oído. No, no creo. No creo que, aunque Enrique Marqués, el director de comunicación de la campaña de Florentino Pérez, es amigo mío, no creo que tenga tiempo para escuchar nuestras tertulias. Puede que a lo mejor un rato. Pero bueno, lo digo, lo digo porque casi un poco responde a lo mismo que yo estaba expresando, que me parecía que Florentino Pérez, con su presentación de ayer y sus ataques a la candidatura de Enrique Riquelme, más que ganar, perdía. Primero porque en esa presentación se habló muy poco de futuro y mucho de pasado. Y después porque en esos ataques y ese bajar al barro de Florentino Pérez, creo que si alguien puede beneficiar es a la otra parte. ¿Por qué? Porque la imagen que hemos tenido siempre de Florentino Pérez es de una persona educada, una persona respetuosa, una persona que podías estar de acuerdo con él o no, pero que mantenía siempre las formas. Y eso es algo que se lo podemos aplicar a Enrique Riquelme, que siempre ha hablado, o esa es la sensación que yo tengo, con mucho respeto con respecto a Florentino Pérez, y que en cambio ha tenido una respuesta, yo creo que fuera de tono, fuera de tono. Bueno, pues bien, ha habido comunicado y lo vamos a ir leyendo, lo vamos a repasando y además acotando un poco lo que incluso mezclándolo con lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Empieza así el comunicado de la candidatura de Enrique Riquelme. El Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia en el Real Madrid. En las últimas horas hemos visto con tristeza cómo el señor Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, aquí no sé a quién se puede referir, no sé si son periodistas, familia, directivos, no lo sé, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo. A ver, yo creo que lo del debate lo pedimos muchos. Yo creo que en el intercambio de ideas pues pueden estar muchas veces las soluciones de algunos de los problemas. Independientemente de quién sea el futuro presidente, que yo creo que lo va a ser Florentino Pérez, yo creo que el poder debatir, el que alguien que no esté cercano a él le pueda abrir los ojos, yo creo que sería bueno para el Real Madrid y para cualquiera de los dos aspirantes. Hablo de Florentino, pero como también podía hablar de Enrique Riquelme. El problema con Enrique Riquelme es que no podemos analizar su trayectoria en el Real Madrid porque no existe. Solo existe como socio. Entonces, es verdad que es más fácil criticar a Florentino Pérez que no a Enrique Riquelme, que de momento pues no ha tenido la oportunidad ni tan siquiera de ser directivo. Sigue la nota.
Dice, el señor Florentino Pérez difundió informaciones que son total y rotundamente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el propio medio, no sé qué medio se refiere, ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada. De hecho, la operación a la que se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25%. No sé si esto se refiere a cuando hablaba de eso del 50% y cosas de estas, ¿no? Y supuso, digo Florentino, que hablaba de un 50%, que le habían dado un préstamo al 54, no sé cuánto por ciento. Dice, y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares. ¿Por qué yo entiendo que cuando se tocan estos temas, que además han sido desmentidos por el propio medio, no es bueno para Florentino? Porque Florentino, uno de los motivos de los que hablaba en la famosa ya rueda de prensa en la que se anunció su presentación a las elecciones o su convocatoria de elecciones, se quejaba de los bulos que se habían ido extendiendo a lo largo de estos últimos años o estos últimos meses en torno a su enfermedad, en torno a si estaba más capacitado o menos para seguir dirigiendo al Real Madrid. Bueno, cuando tú te haces eco, como cuenta aquí en su nota el comunicado, de algo que ya ha sido desmentido por el propio medio de comunicación y que, por tanto, confirma que era un bulo, estás cayendo en los mismos errores que cayeron los que extendieron ese bulo, de si su enfermedad, que si su cansancio, estás cayendo en los mismos errores. Y lo que está por demostrar, además, que a mí eso nadie me lo ha demostrado, y me decía Nacho Peña esta mañana, no, es que esos bulos de la enfermedad y tal los empezó a extender la gente que ahora está con Enrique Riquelme o con el propio Enrique Riquelme. Yo decía, yo no lo sé si será verdad, pero evidentemente yo no he visto en ningún medio de comunicación, en ningún periódico, que se hablara de cosas tan tristes y tan graves como la enfermedad de una persona o el cansancio o si físicamente está mejor o peor. No lo he visto, no lo he visto. Entonces, es algo que yo entro dentro de la trama del bulo y de la falsedad. Entonces, ¿por qué no me gustó el discurso de Florentino? Por estas cosas. Tú no puedes caer en los mismos errores que te han obligado a presentarte a unas elecciones o a convocar nuevas elecciones. Vale. De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los estatutos, a las normas y a las normas electorales del club. Por todo ello, queremos comunicar a los socios 2 puntos. Yo añado lo siguiente. La candidatura está liderada por Enrique Riquelme, avalada directamente con su patrimonio personal, que es lo que pedían los estatutos, y está validada por la Junta Electoral. Cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Florentino Pérez, tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallada de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club. Es aquello lo que hablábamos también esta mañana, ¿no? De que cuando ya tú entras en un enfrentamiento, diría que casi personal, cuando tú bajas a la pelea y te metes en el barro, pues evidentemente la otra parte también puede utilizar esas mismas tretas. O esas mismas artimañas o denuncias que ellos pueden considerar que son importantes, ¿no? Dice, en la etapa que menciona Florentino Pérez sobre Ramón Calderón,
Enrique Riquelme tenía 15 años. Fíjate, yo decía esta mañana que tenía 17 o 18 años, o 19. Tenía 15 años. El único miembro, y eso es algo que también hoy hemos discutido con el bueno de Nacho, dice, el único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época, porque decía Nacho que lo que sí que está constatado es que hay 3 personas de la candidatura de Enrique Riquelme que están en la junta directiva y que formaban parte de la candidatura de Ramón Calderón. Yo, como no lo sabía, pues tengo que dar por bueno lo que me decía Nacho, que a su vez, pues supongo que daba por bueno lo que le había dicho o Florentino o alguien de la candidatura de Florentino, ¿no? Entonces, aquí hace una aclaración y confirma efectivamente que hay un miembro de la candidatura que formó parte de aquella época, que es el señor Antonio Medina. Pero el señor Pérez, dice la nota, olvidó mencionar que también había sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada. Es decir, que cuando vinculábamos a los directivos y los hacíamos responsables de los graves hechos que se produjeron en la etapa Ramón Calderón, yo decía, no me parece justo, no me parece justo. Me parece que es muy grave lo que pasó en la etapa de Ramón Calderón, pero los hijos o los sobrinos o los cuñados o incluso los miembros que podían haber formado parte de aquella candidatura o de aquella presidencia de Ramón Calderón no tienen por qué ser igual de responsables que lo pudo ser Ramón Calderón en su etapa como presidente, en lo que se refiere a la gestión, ¿no? Y aquella famosa vergonzosa asamblea en la que se colaron hasta gente del Atlético de Madrid. Bien, y yo decía eso. Pero claro, y además ponía ejemplos, decía, vamos a ver, por esa misma regla de 3, una persona tan válida, tan superválida como José Ángel Sánchez, entonces si seguimos ese criterio de que si has estado en la Junta de Ramón Calderón ya no sirves para esta y te señalan con el dedo como a Ramón Calderón, entonces por la misma regla de 3, pues José Ángel Sánchez, que para mí es lo mejor que le ha pasado al Madrid en los últimos 26 años, a nivel de gestión, pues tampoco tendría que estar, porque estuvo con Ramón Calderón, estuvo con Florentino Pérez, estuvo con Ramón Calderón, y cuando llegó Florentino Pérez, pues José Ángel Sánchez, con buen criterio, siguió siendo un hombre de confianza para Florentino Pérez. Y así podíamos extendernos en más gente, porque además, dice, asimismo en nuestro equipo participa Juan Mendioza, hijo del presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta de Ramón Calderón, ahí ya son 2, y dimitió por discrepancias con el expresidente a los 3 meses. Y yo decía también esta mañana, o sea, una de las cosas, no de las cosas, lo más censurable de todo lo que hizo Ramón Calderón fue lo de la asamblea, de pretender manipular la asamblea, colando a gente que no era ni compromisarios ni socios del Real Madrid. Pero es que eso tampoco se le puede achacar a Juan Mendioza, porque si estuvo 3 meses y dimitió prácticamente al principio del mandato, lo que aconteció con Ramón Calderón y lo que provocó su marcha aconteció al cabo de 2 años y medio, de 3 años, ya en la recta final de la presidencia de Ramón Calderón. Pero vuelvo a lo mismo, es que aunque hubiera estado hasta el final, ¿por qué tenemos que responsabilizar a alguien que seguramente no tuvo ninguna responsabilidad? Hago un inciso, que es que en la nota pone Juan Mendioza y yo creo que es Juan Mendoza, claro. Si es el hijo del presidente Ramón Mendoza, no es Juan Mendioza, sino es Juan Mendoza. Hago ese pequeño inciso. Decía que bueno, que Calderón estuvo también fue vocal y miembro de la junta directiva de Florentino Pérez. Bueno, pero sigo con la nota. Dice, es falso que cuestionar decisiones del actual presidente sea atacar al Real Madrid. Yo en eso estoy de acuerdo. No atacar, criticar a Florentino Pérez no es criticar al Real Madrid. O sea, es criticar a Florentino Pérez. O sea, y creo que ahí es donde se equivocó hace 3 semanas Florentino Pérez, cuando nos mete a todos los que de una u otra forma fuimos críticos con lo que ha pasado en estos 2 últimos años,
yo decía que criticar esa gestión ni tan siquiera es criticar la trayectoria de Florentino Pérez. La trayectoria de Florentino Pérez es increíble, es maravillosa, es de chapó. Pero que estos 2 años últimos, o a lo mejor desde hace más tiempo, se han producido errores en la gestión deportiva y estructural del club, pues yo pienso que sí. Pero eso no es atacar al Real Madrid, pero tampoco es atacar a Florentino Pérez, es analizar lo que ha venido pasando en estos 2 últimos años. Dice, es falso que cuestionar decisiones del actual presidente sea atacar al Real Madrid. Es un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club. Dicen más, es inaceptable que se silencien o ridiculicen las dudas de los socios sobre los negocios del club y las relaciones de determinados miembros del entorno presidencial como el señor Anas Lagari, cuya influencia en operaciones estratégicas y con dudosas intermediaciones económicas vinculadas al Real Madrid y a las palancas del Barcelona, que merecen transparencia total y explicaciones claras ante la masa social. Aquí es donde yo creo que tiene que haber debate. O sea, entre otras cosas, tiene que haber un debate. Y si nadie tiene nada que esconder, pues es bueno poner las cartas sobre la mesa y desmentir, si hace falta desmentirlo, que el señor Anas Lagari estuvieron detrás del préstamo que en su día se le hizo al Fútbol Club Barcelona o a Joan Laporta. Bueno, sería importante. Si esto es falso, si esto es real, es grave. Y por eso yo creo que Florentino Pérez tendría que, no sé si ya en un debate, porque debate no va a haber, pero eso lo tendrá que aclarar. Lo tendrá que aclarar. Y la mejor forma de aclararlo sería con un cara a cara. Pero bueno, vamos a esperar a ver si esta acusación, bueno, que hay una relación con Anas Lagari, está clarísima. El mismo día de la rueda de prensa, cuando se convocan las elecciones, el presidente, yo creo que por error, cuando está buscando el WhatsApp de la persona que le había enviado el tuit o la información que había dado ABC, que si estaba cansado o no estaba cansado, pues él nombró a Anas, que no es otro que el señor Lagari, y lo que buscaba entre esos WhatsApps era el que le había mandado a Anas Lagari, ¿no? Entonces, relación existe. Otra cosa es si es verdad que hay algún tipo de intermediación económica para, entre comillas, salvar al soldado Barça. Eso sería bueno aclararlo. Eso sería bueno aclararlo. Por todo ello, invitamos de nuevo y formalmente al señor Pérez a un debate público, abierto y televisado, en el que ambos candidatos podamos responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo del club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid. Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club y poder decidir con información completa, respeto institucional y luz y taquígrafos, porque las etapas pasan, pero el Real Madrid y sus valores deben permanecer siempre por encima de cualquier persona. En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902. Bueno, la respuesta está ahí. Aquí hay varias preguntas que se habría que hacer. Y varias preguntas que yo creo que como mínimo merecen una respuesta por parte de Florentino Pérez. ¿Habrá respuesta? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es bueno esto para la imagen del Real Madrid? Yo creo que tampoco.
es bueno, y me reafirmo en lo de ayer, ese ataque furibundo con acusaciones bastante graves de Florentino hacia la candidatura de Enrique Riquelme. Creo que ni es buena para el Madrid ni es buena para Florentino Pérez. Lo digo y lo mantengo. Sería bueno para el Madrid y para todos, pero incluso también para Florentino Pérez, que hubiera un debate para aclarar muchas de las situaciones. Yo creo que sería bueno. Sería bueno para el Real Madrid, para los socios, para que tuvieran las ideas claras. ¿Qué es lo que va a pasar con el Real Madrid dentro de 3, 4 o 5 años? Yo creo que sería bueno. Habría que aclarar, y ya que lo habló además en una asamblea ordinaria, tendría el presidente Florentino que aclarar qué significa lo de poner o valorar al club y que los socios pudieran tener una acción con un valor, ya no hablo de $100.000 ni un valor X. ¿Eso quiere decir que el club seguiría siendo de los socios? Aunque solo fuera un 10% o un 15%. ¿Quién gestionaría esa parte patrimonial? ¿La Fundación del Real Madrid? ¿Que estaría en manos de sus patronos? ¿Cuál sería el equilibrio de fuerzas? Claro, son preguntas que, si yo fuera socio, yo me haría. ¿Es verdad lo que dice Florentino, y habría que preguntárselo a Enrique Riquelme, que estos han llegado para servirse del Real Madrid? ¿Para hacer lo suyo? ¿O tiene que razón Riquelme cuando dice aquello que se presenta porque igual dentro de 4 años ya no hay más elecciones en el Real Madrid? Por cierto, creo, no sé si hoy o mañana, que también lo hemos hablado, claro, es verdad, o sea, la valoración, y van a dar números y documentación de lo que puede valer ese plan social, esa especie de ciudad del socio que tiene pensado, y que yo estoy convencido que es algo que no viene de ahora. O sea, evidentemente, lo que ayer se presentó no se hace de un día para otro. Entiendo que se venía preparando pensando más en el 2029 que en el 2026. Pero, dicho eso, lo que sí se va a dar a conocer, repito, no sé si hoy o mañana, van a ser esos números de lo que puede costar esa ciudad del socio que tiene o que presentó ayer Enrique Riquelme en el local social de su candidatura. Pero bueno, yo creo que vamos a tener información. Os digo una cosa, yo he pedido la posibilidad de, tampoco me preocupa en exceso, he hablado de la posibilidad de tener aquí a Florentino Pérez en este canal. También he hablado con la gente que lleva la candidatura de Enrique Riquelme para ver también esa posibilidad de que pueda estar el aspirante a la presidencia. Vamos a ver si alguno responde positivamente. Si no responde, tampoco me preocupa mucho, no es un tema que a mí me deje o me quite el sueño. O sea, si vienen los dos, maravilloso. Y si no viene ninguno, pues, oye, no vamos a dejar de dormir todos los días, ni de hacer el programa, ni nada para que se parezca. Simplemente, así al final, si por algo quiero y los he invitado a venir, pues ya que no va a haber debate, pues para que las dudas que podamos tener algunas, como las que tenía yo, por ejemplo, el pasado martes,
pues se las podemos preguntar. Si no lo hace aquí, entiendo que lo van a hacer en otro sitio y también lo vamos a analizar y ya está. O sea, simplemente hemos hecho lo que periodísticamente creemos que es obligado, invitar a las dos partes a que tengan presencia en el canal. Si ellos consideran que pueden venir y que tienen tiempo para venir, pues perfecto. Y si no vienen, pues no vamos a ser ni más críticos ni menos críticos porque vengan o no vengan. Nosotros vamos a seguir dando la información que se merecen unas elecciones del Real Madrid. Por cierto, creo que el sábado, a lo sumo el domingo, el tema deportivo, que también preocupa y mucho a los aficionados y socios del Real Madrid, en lo que se refiere a Riquelme, va a anunciar con nombres y apellidos el entrenador que está en su candidatura y me han hablado incluso de 3 jugadores, no 2, sino 3 jugadores. Es verdad que ha hablado de 2 jugadores de nivel internacional, uno de ellos españoles, pero hasta donde yo sé podrían ser 3 jugadores, según alguna de mis fuentes, ilusionantes. Ilusionantes. Y el entrenador también. Entiendo que además lo tendrá cerrado y firmados. Pero bueno, es lo que me cuenta, ¿vale? Pero de todos ellos vamos a ir informando de lo que vaya aconteciendo diariamente, ¿vale? Nada, si ya sabéis que estamos todos los días, de lunes a jueves desde las 8:30 hasta que la actualidad mande, y los viernes a partir de las 10 de la mañana y también hasta que la actualidad manda. Que os podéis suscribir gratuitamente, que me encanta que me dejéis comentarios, que unos me digáis que me ha comprado Florentino y que otros me haya comprado Enrique Riquelme. Gane quien gane, entiendo que voy a tener pocas posibilidades de seguir narrando en Real Madrid Televisión, porque si me ha comprado uno, pues me echará el que gane, y si me ha comprado el otro, pues me echará el que también gane. Pero nada, no, es una broma. Que afortunadamente yo creo que la gente sabe que nuestras opiniones pues tienen que ser libres e independientes y por tanto, y también lo saben yo creo que uno y otro, tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme. Nada, que volvemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Ser buenos, hasta luego.